Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. ¿Qué tal, amigos? Un gusto estar nuevamente con ustedes en Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, que siempre trae a ustedes temas de actualidad. Hoy vamos a analizar el COA, el Código Orgánico Administrativo, y el procedimiento administrativo sancionador. Para ello hemos invitado al doctor José Luis Aguilar, quien es doctor en jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad Castilla-La Mancha y también es profesor universitario. Él es supervisor de la Agencia Metropolitana de Control. José Luis, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación del colegio, tu colegio. José Luis, hace poco, en el mes de julio, entró en vigencia el Código Orgánico Administrativo que fuera aprobado el año pasado. Cuéntanos en términos generales, ¿qué es este? ¿Qué significa esta norma? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Juan. Es un honor aquí de partir, como tú dices, con el Colegio de Abogados, la profesión a la que represento. El Código Orgánico Administrativo realmente constituye un avance normativo importante en la legislación ecuatoriana, sobre todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo, con aquellas normas que regulan la actuación administrativa. No contábamos como país con una norma específica que regule de manera general, que establezca los principios, los procedimientos del derecho administrativo, y por eso es una norma que evidentemente representa un gran avance en nuestra legislación. Concretamente, lo que tiene que ver con el procedimiento administrativo sancionador, igualmente representa un gran avance que se haya establecido un procedimiento común para todos aquellos procedimientos administrativos que llevan aquellas entidades que cuentan con la facultad sancionadora. Esto es, por ejemplo, los gobiernos seccionales, los municipios, los consejos provinciales en el ámbito de sus competencias y, por ejemplo, los órganos de control, las superintendencias, la Contraloría, todos aquellos que ejercen esta facultad sancionadora. Entonces, por lo que te menciono, es muy importante tener una norma que regule claramente el procedimiento, sus principios, sus etapas, los recursos a los que tenemos derecho los ciudadanos cuando se nos lleva adelante un procedimiento administrativo sancionador, y de ahí la importancia de esta norma. ¿Esta norma implica tanto a lo público como a lo privado? Esta norma regula sobre todo, como te decía, el tema de los procedimientos administrativos, es decir, aquellos que son llevados adelante por la administración pública, pero recordemos que evidentemente está la ciudadanía del otro lado, ¿no es cierto? La ciudadanía es la que interviene directamente con la administración pública. Para eso sirve el procedimiento administrativo sancionador. Totalmente. Por ejemplo, en el ámbito de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿cuál es la acción que tiene el COA, el procedimiento administrativo sancionador? Bueno, como tú conoces, los gobiernos administrativos, los gobiernos descentralizados tienen una serie de facultades que les permiten, o más bien dicho, que les habilitan a aplicarse en su territorio. Dentro de esto está justamente todas aquellas regulaciones que tienen que ver con el uso del suelo, con el comercio, con otras actividades que son reguladas a través de ordenanzas metropolitanas. De ahí la importancia del procedimiento administrativo sancionador para garantizar justamente el cumplimiento de las ordenanzas metropolitanas, así como de cualquier otra normativa secundaria con las que cuenten los gobiernos seccionales. Cuando una persona irrespeta justamente las normas de una ciudad, en Quito, por ejemplo, las ordenanzas metropolitanas, lo que se hace es iniciar un procedimiento administrativo sancionador para establecer el grado de responsabilidad de estas personas en el incumplimiento o inobservancia de las normas. Ahora recordemos que conforme a la Constitución siempre debe seguirse el debido proceso, y de ahí que es necesario el procedimiento administrativo sancionador justamente para que el ciudadano, el cual se ha
se presupone que inobservó una norma administrativa, una disposición, una normativa metropolitana o de la ciudad, si es que no es Quito, pueda defenderse, pueda presentar sus pruebas de descargo. Bien. Y estas sean analizadas y al final se llegue a una resolución que sea fruto de la valoración de todo lo que se ha actuado durante el procedimiento administrativo sancionado. Eso en el caso de los GATS. Tú conoces también perfectamente qué sucede, por ejemplo, en las superintendencias. Las superintendencias tienen su ámbito, su propio ámbito de acción. ¿El proceso es parecido? Totalmente. Es el mismo procedimiento y de ahí la importancia. Te doy un ejemplo, lo que acabamos de ver muchísimos que sucedió con la ley de comunicación, ¿no es cierto? Lo que se hacía es juzgar al amparo de la normativa de las infracciones previstas en la ley de comunicación y ahora lo que tiene que hacerse es, claro, las infracciones están previstas en esa norma, pero el procedimiento a seguirse adelante es exactamente el mismo, regulado por el Código Orgánico Administrativo, que va a garantizar el derecho, como te decía, a la defensa de aquellos ciudadanos que se entiende que habrían inobservado la norma, pero pueden presentar las pruebas de descargo que consideren necesarias y al final la resolución que tome el órgano sancionador será fruto de la valoración de todo lo que se haya presentado, de todo lo que se haya actuado en el procedimiento. En el caso de los GATS y en el de la superintendencia, ¿ustedes tienen un reglamento separado diferente para la actuación del COA, del código, o es uno similar y solamente en los ámbitos de competencia? Claro, las materias que se juzgan son diferentes. Provienen justamente de las facultades que están otorgadas tanto constitucional como legalmente. Sin embargo, el procedimiento es exactamente el mismo. Lo que vino a hacer el COA justamente es establecer el marco aplicable en todo procedimiento administrativo sancionador. Es decir, emitió una normativa común para todos aquellos que ejercen esta facultad sancionadora, lo cual es muy bueno porque te da reglas claras. Asimismo, los ciudadanos conocen cuál es el proceso que se les va a seguir. No va a haber un proceso especial para cada tipo de infracción, sino uno general. Y eso es muy bueno porque te da seguridad jurídica e incluso nosotros los abogados tenemos la claridad de saber cuál es el procedimiento que se lleva adelante, cuáles son las normas de procedimiento, cuáles son los principios y podemos salvaguardar también los derechos de las personas a las cuales representamos. Este año que se demoró en implementarse el Código Orgánico Administrativo, ¿sirvió para eso, para socializar, para que el ciudadano conozca perfectamente? O sea, no solamente las personas naturales también, obviamente, sino las jurídicas, que también son sujeto de sanción. Totalmente. Yo entiendo que el año de vacancia que tuvo el Código Orgánico Administrativo justamente estuvo enfocado a que la ciudadanía en general, las personas naturales, jurídicas, etcétera, y también los funcionarios que iban a ejercer las facultades previstas en el COA puedan conocer y puedan entender bien de qué se trata el Código Orgánico Administrativo para que puedan evidentemente aplicarlo con cuidando y respetando los derechos tanto del ciudadano así como de las entidades públicas a las cuales representa, porque recordemos también que del otro lado está la administración pública, que al final está representándonos a todos, está representando los derechos, que la colectividad está justamente plasmada en esa entidad pública, ¿no? Entonces, creo que el año fue un periodo razonable en el cual la ciudadanía pudo conocer del COA y adicionalmente todos aquellos abogados que ejercen de una u otra forma el derecho administrativo pudieron conocer y entender cómo se debía llevar adelante. Ahora, una vez que entró en práctica, tú sabes, se van generando ya las situaciones reales y van generándose precedentes de aplicación de este Código Orgánico Administrativo, lo cual es muy importante también porque ya vamos viendo en la práctica qué problemas podrían existir con la aplicación del COA. Y esto, como te digo, va generando los precedentes que a futuro permitirán una mejor aplicación. ¿Estos precedentes qué significa? Es, a ver, sacamos de la ley a la práctica y esto va a generar digamos, modalidades diferentes de actuación, tanto para el administrador como, digamos, el caso del sector público y de las personas naturales y jurídicas. ¿Sí? Totalmente. Esto, como te digo, en la práctica ya se va viendo cuáles son, digamos así, las bondades de este código y también por ahí pueden establecerse también que existen ciertos aspectos que hay que plasmarlos bien, hay que saber cómo interpretarlos, hay que saber cómo aplicarlos. Sí. El desconocimiento de la ley no exime de culpas, es decir, todos deberían estar ya dispuestos a ser, en este caso, vigilados, supervisados por la Agencia Metropolitana de Control. Sí, en nuestro caso, nosotros siempre estamos realizando campañas justamente de socialización, de prevención que se llama, para que la ciudadanía conozca, tenga claridad, no solo del procedimiento en sí que se lleva adelante, sino también justamente de cuál es la normativa metropolitana que debe respetar. Nuestra normativa en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, yo creo que justamente por ser la capital,
Es una normativa muy amplia, muy extensa. Regula muchísimos aspectos de la convivencia ciudadana, tratando de garantizar justamente una convivencia armónica a todos los ciudadanos en Quito. Entonces, en este sentido, como tú bien mencionas, el desconocimiento de ley no exime a nadie de responsabilidad, y nosotros tratamos como Agencia Metropolitana de Control no ser un órgano eminentemente sancionador, exclusivamente sancionador, sino también un órgano que de alguna forma está comunicando a la ciudadanía, haciéndoles entender cómo deben respetarse las normas justamente que las emite el Consejo Metropolitano, además de otras normas secundarias que tienen el mismo carácter técnico y obligatorio entre la ciudadanía. ¿Qué sanciones tienes desde la Agencia Metropolitana de Control? Para cada infracción administrativa existe una sanción dependiendo de la gravedad, digámoslo así, del caso. Y la sanción se aplica al final del procedimiento administrativo sancionador. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál sería? A ver, ¿tienes una visita, una convocatoria? ¿Cómo proceden? Sí, el procedimiento administrativo sancionador tiene básicamente 3 etapas. La primera etapa es la de inspección. Ya. En esta etapa justamente existen servidores de la Agencia Metropolitana de Control, agentes, que acuden al lugar de los hechos y verifican la situación, la infracción, la presumiblemente infracción administrativa. Luego de esto viene una etapa que es la instrucción, que es prácticamente cómo llevar adelante ya un juicio, ¿sí? Sino que es un procedimiento administrativo sancionador que se lleva en la propia entidad pública que es la Agencia Metropolitana de Control. Ahí sobre todo es importante mencionar que los administrados, los ciudadanos, pueden presentar sus pruebas de descargo. Y finalmente está la etapa de resolución, es decir, cuando el funcionario de la Agencia Metropolitana de Control resuelve en el caso, resuelve si ha existido o no la violación de una norma metropolitana o de una norma que puede ser una ordenanza, que puede ser una norma técnica, e impone la sanción administrativa correspondiente. Aquí es importante mencionar que las sanciones administrativas sujetas al COA son obligaciones de hacer, por ejemplo, y para que la ciudadanía lo tenga claro, puede ser un derrocamiento, puede ser que tú dejes de hacer cierta actividad, puede ser la clausura definitiva de un local, o también pueden ser sanciones pecuniarias, es decir, multas. Las multas están establecidas en las ordenanzas metropolitanas y se aplican dependiendo de la gravedad de la situación. Y también hemos considerado que puede existir una última etapa, que es la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución, la resolución emitida justamente en el procedimiento administrativo sancionador se lleva a efecto. Es decir, se garantiza que la multa que fue impuesta sea cobrada, que el derrocamiento que fue resuelto sea realizado, que la orden, en definitiva, que se resolvió desde la Agencia Metropolitana de Control sea ejecutada. ¿Hay coactiva en el caso de las multas? Claro. Es importante mencionar que toda aquella multa que es impuesta desde la Agencia Metropolitana de Control, cuando el administrado no la cumple por sí mismo, cuando le es notificada, esta resolución va al área de coactivas del municipio y se inicia un procedimiento coactivo. ¿Cuál es la influencia o qué generó el Código Orgánico Administrativo ahora, ¿sí? Desde el momento en que se pone en vigencia, desde que empieza a actuar como tal? Pues la agencia existía antes, es decir, siempre había algún tipo de control. ¿Hay alguna influencia, algún cambio? Claro. ¿Es una norma que aclara? Totalmente. Ahora, debo decir con mucha claridad que el procedimiento administrativo sancionador nosotros lo teníamos ya claramente diferenciado en estas etapas, antes de la implementación del Código Orgánico Administrativo. Lo que sí ha venido es a darnos una claridad respecto a cómo se lleva adelante el procedimiento administrativo sancionador, cómo se imponen, por ejemplo, medidas previas, medidas cautelares, también cómo se ejerce el derecho a la defensa, los plazos, los términos. Evidentemente el COA ha establecido con claridad y de manera general cuál es la forma en la que se lleva adelante el procedimiento administrativo. ¿Cuáles son las medidas cautelares que ustedes aplican? Bueno, se pueden establecer medidas cautelares tendientes a suspender la acción infractora, ¿no? Ese es el fin de la medida cautelar. La medida cautelar se establece en el momento en que el proceso está en instrucción. Y estas medidas son de distinta calidad dependiendo evidentemente de lo que se busca suspender. Por ejemplo, tenemos la prohibición de enajenar bienes, tenemos el retiro de personas, tenemos también la imposición de sellos, el retiro de personas, tenemos también la suspensión de actividades, como por ejemplo es una clausura. Todas estas medidas dependen de la infracción administrativa. Vamos a seguir analizando luego de esta pausa comercial. Volvemos enseguida. Adriana, cancélame todas las reuniones.
no voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Seguimos con debate jurídico analizando el proceso administrativo sancionador y el Código Orgánico Administrativo con la presencia del doctor José Luis Aguilar, catedrático universitario y supervisor de la Agencia Metropolitana de Control. Estábamos revisando, José Luis, las medidas cautelares que se generan en el proceso de aplicación de un proceso, valga la redundancia, administrativo sancionador. Sí, justamente te había mencionado que entre aquellas medidas cautelares tenemos el secuestro, la retención, la suspensión de la actividad, el retiro de productos, inclusive todo depende de la infracción administrativa de que se trate. En el caso de los retiros de productos, ¿suena eso a comercio informal, por ejemplo? Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Y al comercio formal también puede haber proceso administrativo sancionador? Todo depende del procedimiento. Sin embargo, creo que es importante aclarar esto a la ciudadanía. Nosotros como Agencia Metropolitana de Control únicamente retiramos los productos. Esto tiene por fin suspender la actividad infractora. Es decir, tenemos un comerciante informal en la calle que está vendiendo esos productos. Si él, cuando la Agencia Metropolitana de Control le pide que deje de hacer esa actividad, no deja de hacerlo, o sea, no es disuadido y reitera en esa acción, nosotros retiramos sus productos, pero no son confiscados. Creo que eso es importante mencionarlo. Okay. ¿Hay algún acta, un levantamiento? Totalmente, Sí. Y esos productos son ingresados con un acta, como tú mencionas, a las bodegas de la MC que están en el sector de la Mariscal, al lugar al cual puede acercarse evidentemente el comerciante informal a retirar sus productos. Ojo que pueden ser los productos o también el equipamiento con el cual está haciendo la actividad informal. ¿Qué sucede, José Luis, si es que algún ciudadano, una empresa, incumple las medidas cautelares? Por ejemplo, se clausura una construcción y luego se rompen sellos, no se rompen, continúan en su proceso. Nosotros como Agencia Metropolitana de Control podemos imponer multas más graves cuando ellos no respetan nuestras decisiones, además de volver a clausurar, por así decir, y esto sin perjuicio de otro tipo de acciones legales que ya estarán en otro ámbito, ¿no? Ya no será un procedimiento administrativo sancionador, sino que nosotros iniciaremos, por ejemplo, un procedimiento penal por rotura de sellos. Digamos, nosotros clausuramos una discoteca. Y hacen caso omiso, rompen los sellos y abren la discoteca, nosotros debemos presentar la denuncia penal correspondiente. ¿Hay un tiempo de plazo para la aplicación del proceso administrativo sancionador? ¿Este puede caducar? Claro, totalmente. La prescripción, es decir, la posibilidad de iniciar el procedimiento administrativo sancionador es de 1 año para aquellas faltas que son calificadas como leves, 3 años para aquellas que son calificadas como graves y 5 años para aquellas muy graves. Evidentemente esto está resuelto en cada ordenanza metropolitana dependiendo de cada uno de los hechos que son sujetos de regulación. ¿Cuál es la diferencia desde el Código Orgánico Administrativo entre caducidad y prescripción? La caducidad, a su vez, la facultad que tenemos como Agencia Metropolitana de Control de imponer la sanción dentro del procedimiento administrativo sancionador. Por ejemplo, esta facultad evidentemente tiene un tiempo distinto. Cuando se lleva adelante el procedimiento, yo te dije que había un periodo o una instancia de instrucción. Cuando culmina la instancia de instrucción con un dictamen de instrucción donde te dicen si se ha verificado el cumplimiento y el incumplimiento, no se ha verificado el incumplimiento, existe 1 mes para la resolución correspondiente. Ya. Ahora, este tipo de sanciones, como muchas de las que tienen nuestras leyes, pueden provocar que haya eventuales casos de corrupción. ¿Hay un mecanismo de control desde la Agencia Metropolitana para evitar que, en el caso, por ejemplo, de los vendedores informales, de las discotecas, de todos los negocios que de alguna manera requieren de permisos y los incumplen, pasa un inspector y siguen en el juego porque el inspector fue, de alguna manera, beneficiario de eso? Yo creo que como en todo ámbito de la administración pública, todos servidores públicos estamos sujetos a que eventualmente alguien quiera corrompernos. Ya, pues. Nosotros en la administración actual
hemos tomado las medidas correspondientes y esto se ha instruido a todos los directores de áreas para identificar cualquier caso de corrupción y en el evento de verificarse los funcionarios deberán ser separados de sus funciones. Ok. Quisiera topar un tema que habíamos conversado antes de iniciar la entrevista, José Luis, y es lo referente a la presencia de ciudadanos venezolanos. El municipio ha intervenido, puesto que se ha declarado la emergencia, se ha extendido la emergencia por parte de Cancillería y el municipio necesita actuar. ¿Qué ha hecho el municipio metropolitano de Quito para garantizar los derechos, facilitar la permanencia, sea temporal o un poco más larga, de estos ciudadanos? ¿Pasa también por la Agencia Metropolitana de Control? Algunas situaciones están evidentemente relacionadas a las facultades que tenemos como Agencia Metropolitana de Control. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el control del espacio público. Yeah. Una situación que creo que es evidente para toda la ciudadanía es que, dado a la actual situación de gran migración en la ciudad, se ha incrementado el comercio informal. Entonces, esta es una situación que nosotros hemos comunicado al COE metropolitano. Recordemos que el COE se activó. El COE está activado. Y ahí confluimos todas las entidades que de una u otra forma tenemos competencias en el tema para tomar decisiones articuladas. Y como Agencia Metropolitana de Control no es la excepción. Nosotros estamos articulados en el COE esperando el momento en el cual se establezca, por ejemplo, el retiro de las personas que están en el intercambiador de Carcelén, porque es una ocupación de espacio público. Sin embargo, también hay que considerar que esta es una situación humanitaria, ¿no? Estamos frente a un tema que involucra muchos derechos humanos, derechos de la movilidad. Entonces, en esta situación, nosotros estamos, como te digo, esperando las resoluciones del COE para poder intervenir en ello. Ahora, en lo que tiene que ver con el control del comercio informal, nosotros como Agencia Metropolitana del Control continuamos con los operativos de comercio informal, hemos reforzado nuestros nacionales o sea extranjeros. Exactamente. Nosotros, cuando realizamos operativos de control, no discriminamos ni beneficiamos a persona alguna. Nosotros tenemos un trabajo muy objetivo, evitando justamente el comercio informal y garantizando el cumplimiento de la normativa metropolitana. Ahora, como te digo, es evidente que existe un actual incremento del comercio informal, pero es una situación que debemos irla nosotros paliando con operativos de control quizás más coordinados con otras entidades. Muchas veces nosotros acudimos a los operativos de control, por ejemplo, con la Policía de Migración, también con la DINAPEN. Asimismo, estamos todo el tiempo con el Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control, lo que se llamaba la Policía Metropolitana, y también con la Policía Nacional. Entonces, esos son operativos que muchas veces son macrooperativos coordinados con otras entidades que nos dan el soporte necesario para garantizar que se verifiquen un sinnúmero de situaciones que están atadas, por ejemplo, al comercio informal. Ya. ¿Qué pasa con los refugios? ¿No? Mencionabas el caso de la ocupación del intercambiador de Carcelén, pero sin embargo el municipio, a través del COE, otras instancias gubernamentales han generado espacios de acogida a estos refugiados. ¿Está cumpliéndose esto? ¿Cómo? ¿Hay algún procedimiento? Sí. Claro sí, para facilitar. Se generó el corredor humanitario. Esto, totalmente. No sé si sigan, si continúen, si están ustedes funcionando dentro de la... Totalmente. Nosotros como municipio del Distrito Metropolitano de Quito tenemos activados 2 albergues, entiendo, uno en el norte y otro en el sur, que justamente garantizan una buena situación tanto de salubridad como de las condiciones básicas para estas personas que están en esta situación. Me parece que por el tiempo de 5 días. Ya. Tras superarse los 5 días, estas personas deben tomar una decisión, por así decirlo, si continúan en la ciudad pero no en actividades informales, ni en una situación ni un estatus informal, o avanzar hacia el destino que ellos hayan considerado al que desean llegar, ¿no? Evidentemente es una situación muy crítica, muy complicada. Entiendo que muchas personas no desean abandonar los sitios en los que se han refugiado, por así decirlo, por ejemplo, el intercambiador de Carcelén. Y claro, debemos de estar nosotros como Agencia Metropolitana de Control atentos a las decisiones que se tomen desde el COE metropolitano. Siempre respetando sus derechos humanos y el derecho a la movilidad. Totalmente. Es una situación que está ahí, todavía está latente, ¿no? Sí, es una situación que, como te digo, ha conllevado otro tipo de situaciones de incremento del comercio informal. También tenemos, por ejemplo, no son las mejores condiciones si estas personas se quieren quedar a vivir en el intercambiador de Carcelén, porque no hay las condiciones óptimas para salubridad, por ejemplo, para limpieza, para
el retiro de la basura. Entonces, nosotros apelamos a la sensibilidad, estamos esperando también las decisiones del COE, como te digo, son decisiones muy articuladas, nosotros respetamos esas decisiones y estaremos prestos a colaborar en lo que nos corresponda como Agencia Metropolitana de Control. Para cerrar, ¿satisfecho con la actuación, digamos, la utilización, más bien dicho, del Código Orgánico Administrativo, es decir, en estos 2 meses que se está recién en ejecución? Sí, yo creo, como te decía, que es un gran avance normativo, establece reglas claras de procedimiento, establece los principios claros de aplicación del procedimiento administrativo sancionador. Como te decía, hay cosas que ya en la práctica las vamos verificando y que también quizás merecerían ciertos ajustes normativos, pero esto es normal en cualquier norma nueva, ¿no? Yo lo veo como muy positivo, nuevamente, que existe una norma común de aplicación a todo procedimiento administrativo sancionador, lo cual genera, evidentemente, seguridad jurídica y eso es muy, muy positivo. Y claro, como Agencia Metropolitana de Control, en la cual todos nuestros procedimientos se sujetan al COA, estamos aplicándolo y generando también los precedentes de aplicación para la propia entidad, ¿no? Entonces, podría decir que sí, que estamos satisfechos justamente con la forma en la cual venimos aplicando el Código Orgánico Administrativo y el procedimiento administrativo sancionador. José Luis, muchísimas gracias por haber estado en este espacio, Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Recuerden, la próxima semana, martes a las 8 de la noche, estaremos nuevamente con ustedes. Que estén bien. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.